de las Naciones es ciertamente uno de los libros que más influencia hayan tenido en toda la historia de la cuestión política. No solo influencia en los intelectuales, sino sobre todo en la sociedad. Aparece en 1776. Gran coincidencia porque es el año de la independencia de los Estados Unidos. Coincide porque ese libro, La riqueza de las naciones, es como que dice la Biblia del capitalismo. Y Estados Unidos es el país capitalista por excelencia. Una gran coincidencia de fecha, notable coincidencia. Además, respecto de ese libro, es que el capitalismo que ahí describe Adam Smith no estaba realizado así como él lo describe. Se viene a realizar después, y ya por influencia de él. Como que dice, el capitalismo ideal viene a realizarse a raíz del libro. Él era escocés. Ustedes saben, Escocia, la parte superior de Inglaterra, ¿verdad? De suyo, profesor de filosofía, aunque no en alguna escuela, sino, al igual que John Locke, era preceptor, institutor del hijo de algún gran noble, ¿me entienden? Esos grandes nobles buscaban siempre buenos profesores para el que iba a sucederlos en el ducado, ¿me entienden? Y con ese motivo y con ese dinero viajó en compañía de su pupilo bastante, lo mismo que le pasó a John Locke. Y entre sus viajes, por supuesto, a París, ¿no? París, para esas fechas era ya el centro del mundo, en cuestión cultural, en cuestión intelectual. Y allí conoció a nuestro amigo Quesnay, el que vimos como jefe de la escuela de los fisiócratas. Y entonces se volvió economista Adam Smith. Al grado, ¿verdad?, de que todo el mundo dice que el libro de economía más importante que se haya escrito es precisamente La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Que la influencia haya sido para bien. No, ya criticaremos, ¿no? Primero veamos las cosas como él mismo las vio. Entre otras cosas, va él a fundar esa especie de ficción que se llama generalmente, y lo habrán visto por ahí escrito, el Homo economicus. No sé si lo hayan visto. Homo economicus. Homo con H. El hombre económico. Que no es un hombre cualquiera, ni siquiera es un hombre que haya existido,
sino que es un hombre cuyas decisiones todas están basadas en cálculo de pérdidas y ganancias. Si compra de tal tipo de jabón en vez de otro, es por el cálculo que ha hecho de lo económico, o sea, de qué ventajas tiene ese tipo de jabón comparado con otro tipo de jabón, y dado el precio, y dada la cercanía o lejanía de la tienda donde lo compra, todos estos cálculos económicos, ese monstruo llamado el Homo económico, que afortunadamente no existe, ¿verdad? Pero que se parece bastante, no más que ahora en lo económico, a aquello que nos había dicho Hobbes, de que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. Más que aquí se trata de provecho económico. Ese monstruo que el capitalismo se empeña en crear, se empeña en que los hombres sean homines economici, o sea, homo economicus en plural. El capitalismo se empeña en inculcar eso. Afortunadamente no lo ha logrado del todo, porque sería un monstruo intratable, ¿saben ustedes? ¿Ustedes cómo conciben a un papá que para pensar si le dedica atención al hijo o no, se pone a hacer cálculos económicos? Es una especie de monstruo, ¿no? O un amigo absolutamente intratable, que si te hace un regalo es porque está haciendo cálculos de que cuándo le vas a hacerte un regalo correspondiente y en qué medida te tiene obligado. Dios mío, dígame dónde está ese amigo para no acercarme, ¿verdad? Un verdadero monstruo. Les digo, afortunadamente no existe. Pero tanto Adam Smith como el capitalismo han hecho todo lo posible para que exista. Y creo que lo han logrado en parte, digo en parte de la población, y aún en esa parte, solo parcialmente. Porque llegar a ser absolutamente un homo económico yo creo que es volverse una especie de autómata imposible de sociedad, ¿verdad? Sin embargo, el capitalismo y los teóricos como Adam Smith pensaban que esa era la mejor manera de sociedad. ¿Me entienden? Que buscara cada quien únicamente su cálculo económico. Bueno, son dos grandes conjuntos de ideas los que tiene Adam Smith. Tiene otras cosas, y muy ligadas a esos dos grandes conjuntos. Pero lo importante es pescar bien sus dos grandes conjuntos. El primero se va a centrar en torno a la teoría del valor. Una cosa, por cierto, aridísima, que la termina de desarrollar David Ricardo, su alumno, su seguidor. Por eso lo apunté ahí. Debo advertirles que David Ricardo es tan genial como Adam Smith. Vivió un poquito después. Vean ustedes, David Ricardo entra hasta el siglo pasado, ¿verdad? La teoría del valor. Y enseguida vamos a ver por qué tuvo que meterse en eso Adam Smith. Es decisivo para entender la diferencia entre Adam Smith y los fisiócratas. El otro gran conjunto de ideas es
lo que se llama la mano invisible, la armonía preestablecida, que no la había inventado él. Muchos les dije que la había inventado John Locke, ¿verdad? Pero que la pone en lo económico, y allí es donde se vuelve implacable la teoría de la armonía preestablecida o de la mano invisible. Vamos por partes entonces, de tal manera que nos quede tiempo después de criticar, ¿verdad? Lo más fuerte es la segunda parte, les advierto. Me refiero a lo que tiene más potencia influidora en la sociedad. Es la segunda parte, lo de la armonía preestablecida. Y lo más lógico es la primera parte, muy árida, por cierto. Fíjense ustedes cómo tiene que llegar a la teoría del valor. Partamos desde donde estábamos con nuestro amigo Quesnay, o sea, con los fisiócratas en general. ¿Se acuerdan que los fisiócratas les habían enmendado la plana a los mercantilistas? Los mercantilistas habían pensado, ¿se acuerdan?, que la actividad más productora era el comercio. Y los fisiócratas entran formidable diciendo, no, el comercio no produce nada. El comercio traslada las cosas de manos de quien las produce a manos de quien las consume. El comerciante como tal no produce absolutamente nada. Y entonces los fisiócratas lo plantean todo en los términos de produit net. ¿Se acuerdan que lo apuntaron? Producto neto. Y afirman que solo la naturaleza arroja producto neto. ¿Se acuerdan el argumento? ¿Verdad? Que si a una hectárea de tierra le siembras 1 tonelada de trigo, te va a dar 11 toneladas de trigo. Mientras al panadero, si tú le das 1 tonelada de trigo, ¿verdad?, le va a dar si acaso 200 kilos de pan. Caray, salimos perdiendo. Por eso entonces dicen, no, son improductivos. Los industriales solo transforman, no producen. ¿Se acuerdan de este argumento? Es el centro del pensamiento fisiocrático. De ahí a eso se debe el nombre. Physis, naturaleza, y krateo, gobernar. O sea, la naturaleza es la que gobierna, la que manda realmente. Bien, ahí entra Adam Smith, oponiéndose a los fisiócratas directamente. Dice, ustedes declaran que el industrial es improductivo porque produce menos kilos que la naturaleza. Oigan ustedes, eso de los kilos está bien para la física, no para la economía. No se trata de producir kilos, se trata de ver quién produce más valor. Y aquí es donde le da el vuelco total al pensamiento y a la ciencia económica. No se trata de ver quién produce más kilos, sino quién produce más valor. Valor económico. Y de hecho la tonelada de trigo
recién salida de manos del agricultor, no vale ni la cuarta ni la quinta parte que lo que valen los 200 kilos de pan ya elaborado. Ah, dice, eso es ser productivo económicamente hablando, no físicamente hablando. Están ustedes confundiendo la física con la economía, les dice Adam Smith. Se trata de saber quién produce más valor. Y se trata de saber cuál actividad es la que arroja más producto neto, pero producto neto económico, no físico. Entonces tiene que meterse en qué es el valor. ¿Me comprenden? Y ahí se vuelve sumamente abstracto. Si yo buscara popularidad entre ustedes, me lo saltaba. Pero creo que les haría muy flaco servicio. Necesitamos alguna vez haber entendido la teoría del valor de Adam Smith, que la va a tomar Marx después tal cual, y además diciendo, la tomo de Adam Smith. Alguna vez en la vida es necesario haberla entendido en su lógica interna. Les aviso de antemano, a mí no me convence la teoría del valor. Sin embargo, tengo que exponerla con su lógica y su fuerza interior para tratar de entenderla y no caricaturizarla. ¿Estamos? Se trata, dice, en primer lugar, de valor de cambio, el cual no hay que confundirlo con valor de uso. Vamos a tener que meternos en un par de definiciones, por lo menos dos definiciones nos van a ser imprescindibles. El valor de uso primero. El valor de uso de una mercancía es la capacidad que esa mercancía o ese artículo tiene de satisfacer, mediante sus propiedades físico-químicas, las necesidades del hombre. Repito, valor de uso de un artículo o de un producto o de una mercancía es la capacidad que ese artículo tiene de satisfacer mediante sus propiedades físico-químicas las necesidades del hombre. ¿Qué sé yo, por ejemplo? ¿Cuál es el valor de uso de un par de zapatos? La capacidad que tiene por sus propiedades físico-químicas de satisfacer la necesidad de calor y de protección contra los golpes. Es el valor de uso. El valor de cambio es completamente diferente, es algo completamente diferente. Con lo cual no digo que pueda haber valor de cambio donde no hay valor de uso, no, después hablaremos de eso. Lo que digo es que en sí mismo y por definición el valor de cambio es algo completamente diferente.
Valor de cambio de una mercancía es la capacidad que esa mercancía tiene de ser intercambiada por otras en el mercado. Este mismo par de zapatos, si me voy al baratillo, capaz que me dan 2,000 pesos por ahí. Bueno, tú vas a saber cuánto me dan. Bueno, si ya me dan dinero, con ese dinero yo puedo comprar otras mercancías y por lo tanto tienen mis chanclas capacidad de ser intercambiadas por otra cosa, por otra mercancía. ¿Comprenderlo? Muy distinta que la capacidad de satisfacer mis necesidades. Al grado, y esto apúntenlo bien, de que dice Adam Smith, hay mercancías que tienen enorme valor de uso y poquísimo valor de cambio, y quizá nulo valor de cambio, para demostrar que son algo completamente distinto. Y viceversa. Hay mercancías que tienen enorme valor de cambio y poquísimo valor de uso. A ver, vengan los ejemplos. Vengan los ejemplos. Una que tiene enorme valor de uso y prácticamente cero valor de cambio. El agua. Ustedes comprenden, ¿verdad? Su valor de uso, bueno, pues inmenso, inmenso. El valor de uso, o sea, la capacidad que tiene mediante sus propiedades físico-químicas de satisfacer necesidades del hombre, enorme capacidad. En cambio, valor de cambio, no, pues no. Imagínense ustedes que a alguien se le destrampa la canica, ¿verdad? Y quiere ir a vender en el mercado un barril de agua. Pues. Por de pronto se llevan las carcajadas del siglo, ¿verdad? Y si insiste, al manicomio va a dar con facilidad, ¿verdad? O sea, no tiene valor de cambio el agua. Bueno, claro, no nos pongamos románticos. En una novela de esas en que vas en mitad del desierto, ¿verdad? Cayéndote de sed, ¿no? A ver, mi reino por un trago de agua. A ver, pongámonos normales. O sea, de ordinario no tiene valor de cambio el agua para nada. Y todavía menos el aire. Y sin embargo su valor de uso es mayor todavía que el del agua. ¿Se dan cuenta? Todos son algo completamente distinto, dice Adam Smith, el valor de uso y el valor de cambio. No hay que confundirlos para nada. Caso contrario, el diamante. Valor de cambio inmenso y valor de uso prácticamente nulo. De adorno, pues. ¿Me comprenden? Entonces son algo muy distinto. Estando claros los dos conceptos, insiste Adam Smith. La verdadera productividad, la que andábamos buscando, es la capacidad de producir valor de cambio.
Claro que algo que no tenga ningún valor de uso difícilmente podrá serle interesante a alguien para comprarlo, difícilmente, ¿verdad? O sea, el valor de uso es condición para el valor de cambio. Un cierto valor de uso, por lo menos. Pero hasta ahí, simple condición. No es ingrediente del valor de cambio, el valor de uso. Bueno, dice Adam, nuestra pregunta, aquella que habían planteado inicialmente los mercantilistas, necesitamos reformular. Decían, ¿cuál es la actividad que arroja más producto neto? Pero se entiende ahora ya que arroja más valor de cambio. Y aquí lanza una de las tesis más famosas, que es la que se llama teoría trabajo del valor. Póngale un guión entre las dos palabras. Teoría trabajo del valor. Difícil, no tenemos esas combinaciones en español. Así estamos traduciendo esta expresión inglesa. Teoría laboral del valor, podríamos llamarla. ¿Por qué teoría laboral del valor? Porque lo que nos va a decir, y es gruesísimo, esta es la tesis de la teoría, es que solo el trabajo humano produce valor. Es tan grueso que todos los socialistas van a agarrar esa tesis. Siendo así que el que le está inventando es un señor, no solo un capitalista, sino el sumo pontífice del capitalismo. Todos los socialistas van a agarrar esa teoría de trabajo del valor. Porque fíjense lo que nos está diciendo. Solo el trabajo humano produce valor. ¡Ah, caray! Dice Marx y dicen los dos socialistas. Ah, pues entonces el producto debe estar en manos del obrero y no ir a dar en manos del capitalista. Porque es el obrero el único que produce valor. ¿Me entienden el asunto? Adam Smith no llega a esa conclusión porque le parece que también el trabajo directivo, el trabajo organizador, es trabajo. Pero esto lo trata muy poco. Lo fuerte es decirnos que solo el trabajo humano produce valor. Pónganse bien listos que aquí es donde no suele entenderse la teoría del valor de Adam Smith. Tomémoslo con calma. Tenemos toda la clase que quede bien clarito. No solo nos dice que solo el trabajo produce valor, fíjese bien, es más fina la cosa. Solo el trabajo
produce más valor que el que se invierte en reproducir el trabajo. Con otras palabras, aquello que decían los fisiócratas sobre la tierra y sobre los animales, ya trasladado a teoría a las cuestiones de valor, suena así. El trabajo humano, evidentemente, hay que reproducirlo para el día siguiente, si no al día siguiente el obrero ya no puede trabajar. Con otras palabras, el trabajo humano hay que alimentar al obrero, y hay que calzarlo, y hay que vestirlo, y hay que hospedarlo, desde luego. Todo eso es inversión en el trabajo mismo, o sea, en reproducir el trabajo. Bien, teniendo en cuenta que hay que meterle al trabajo algo de valor, aun teniendo en cuenta de eso, lo que digo, dice Adam Smith, es: solo el trabajo produce más valor de cambio que el que se invierte en él. ¿Se acuerdan cómo es la tesis fisiocrática? Solo la naturaleza produce más, o sea, la naturaleza es la única que produce producto neto. Algo se invirtió en ella, porque necesita sembrarle algo. Algo se invirtió en ella, pero produjo mucho más que lo que se invirtió en ella. Esto es lo que decían los fisiócratas. Bueno, traslado la teoría del valor de Adam Smith. Trasládenlo. Al trabajo hay que meterle e invertirle valor, si no el trabajo desaparece. Eso desde luego. Pero todo el chiste está en que el hombre produce más valor con su jornada de trabajo que lo que se invierte en reavivar esa fuerza de trabajo. ¿Me entienden el asunto? En mantener. Ahí está todo el chiste. Incluso hace cálculos como este después Marx. Si la jornada laboral, por decir algo, es de 14 horas, bastarían 7 horas para producir la despensa con la cual se mantiene el obrero durante esas 24 horas. Bastarían 7 horas. 7 horas más está produciendo el obrero más de lo que consumió. ¿Entienden el asunto? Entonces, un par de definiciones, por favor. Todavía, aparte de las que ya di. Distingue entre trabajo necesario y plustrabajo. Primero con el ejemplo que acabo de dar, antes de dar la definición. Trabajo necesario son las primeras 7 horas esas que acabo yo de mencionar. ¿Es trabajo necesario para qué? Para reproducir las fuerzas de trabajo. Son dos palabras para mantenerse. Es trabajo necesario. Y las otras 7 horas son plus trabajo. Demos una definición, pues. Trabajo necesario: el número de horas del día necesarias para producir el mantenimiento del obrero. El número de horas diarias de trabajo necesarias para producir el mantenimiento del obrero. O sea,
la despensa necesaria para que el obrero pueda llegar al día siguiente. Eso es lo que se llama trabajo necesario. Plus trabajo. El número de horas de trabajo que de hecho trabaja el obrero, más allá del trabajo necesario. Una última definición cortísima. Plusvalía. El producto del plus trabajo. Con esto de definiciones ya. Pero ahora fíjense bien. El gran problema para los socialistas es quién se queda con la plusvalía. Con el valor producido por las horas de trabajo necesario, ya sabemos quién se queda, es el obrero mismo, porque son precisamente las horas necesarias para producir la manutención del obrero. Eso ya está. El chiste es el valor producido durante las horas no de trabajo necesario, o sea, durante las horas de plus trabajo, ese a manos de quién va. ¿Me entienden el asunto? Es el gran problema del socialismo. Bueno, todavía nos falta algo muy delicado en la teoría del trabajo, en la teoría del valor. Necesito que lo pesquen muy bien, porque fíjense cómo suena la tesis fuerte de Adam Smith. Dice, solo el trabajo humano, ya la apuntaron, solo el trabajo humano arroja más valor de cambio que el que se invierte en él. ¿Se acuerdan que era la bien apuntado? Bien. Pero necesitamos ponernos más delicados. Por ejemplo, dice, alguien podría objetarle, ponerle esta objeción, fíjense bien. Oiga, a ver, el oro, que no tiene valor de cambio el oro, y ahí no se le ha metido ningún trabajo. ¿No dice usted que solo el trabajo humano produce valor de cambio? ¿Qué me dice usted del oro? El oro en sí mismo tiene valor de cambio. Vaya usted con su teoría de trabajo del valor muchísimo atrecho. Fíjense bien, la respuesta de Adam Smith es muy importante para darnos cuenta exacta de la teoría. Dice, soberbiamente bien dicho, estupendamente bien dicho. Dice, el oro allá en las entrañas de la cordillera. Con dos palabras, el oro, antes de meterle trabajo, no tiene ningún valor de cambio,
ni siquiera sabemos que existe. Por de pronto hay que meterle el trabajo de buscarlo. El de los gambusinos. Son horas, hombre, de trabajo, y muchas. Lo que hace que ese kilo de oro llegue a tener valor de cambio es el trabajo que se invirtió en buscarlo, en desenterrarlo, en tratarlo, en procesarlo. Y es mucho. ¿Entiende usted eso? Allá en el corazón de la montaña no vale nada tu tonelada de oro, dice Adán. Empieza a valer un poco en la medida en que ya haya trabajo que se invierte en ese oro. ¿Se fijan? Incluso dice, por ejemplo, a ver, supongamos, dice, una fábrica de, por decir algo, de corcholatas. Pónganse atentos. Estos ejemplos es necesario darlos para que pesquen bien la idea de Adam Smith. Y para que pesquen cuán defendible es y cuán lógica. Una fábrica de corcholatas. Ya en la corcholata terminada, aquí podría uno estarle otra vez poniéndole objeción, fíjense bien, otra vez criticándole su teoría del valor. Póngame bien atención. A ver, mi señora, una fábrica de corcholatas, ya en la corcholata terminada, no solo hay el valor que el trabajo le imprimió, porque además está el metal. No me diga usted que ese metal no tiene valor. ¿Se fijan la objeción que le estamos poniendo? O sea, usted, señora Smith, sostiene que solo el trabajo humano le produce valor. A ver, un momentito. Le pongo la siguiente objeción. Ya en la corcholata terminada, el metal, ¿qué? Ese no tiene valor. Fíjense bien cómo responde Adam Smith. Muy bien responde, francamente, hay que reconocerlo. Yo no he dicho, dice, que en el producto terminado solo haya el valor del último obrero que lo trabajó. No. También hay el valor del metal. Pero ese mismo, ¿de dónde salió? Aquí recordemos lo que les decía del oro hace un momento. Ese metal, ese hierro, o el metal que sea, cuando estaba en el seno de la montaña no tenía ningún valor. Ya que llega a la fábrica de corcholatas, tiene valor, sí, cierto. Y parte de ese valor es precisamente parte del valor de la corcholata terminada. ¿De acuerdo? Pero ¿de dónde le vino el valor a ese cachito de metal? Del trabajo de encontrar esas vetas en las minas, del trabajo de desenterrarlo, del trabajo de procesar. De ahí le vino. De modo que en la fábrica no es solamente el trabajo del obrero el que aporta valor, no. También el metal y la materia prima le aporta valor al producto terminado, de acuerdo. Pero ese metal y esa materia prima, a su vez,
Si tiene valor al entrar a la fábrica, es por el trabajo que ya se invirtió en esa materia prima. ¿Me entienden el asunto? Y lo mismo le podríamos decir, oiga usted, ¿y la máquina? La máquina cortadora del cachito de metal, la máquina dobladora, la que después hace las ondulaciones. ¿Esa máquina qué? ¿Dice usted que no le imprime ningún valor al producto? No, no digo eso, responde Ana. No digo eso. Ojo, no. Quizá la corcholata tenga más valor por su metal y por lo que la máquina le imprimió que lo que el último obrero le metió. Puede ser. Pero la máquina misma, fíjense bien en este punto, la máquina misma, y esto es clave, fíjense bien, no produce más valor que el que se invirtió en producirla a ella. Lo mismo el metal de la corcholata. No produce más valor que el que se invirtió en producirlo a él. La maquinota esta que dobla la hojalata y la corta y lo que sea, supongan que me costó 10 millones de pesos. Y que durante el lapso de vida, antes de que se vuelva chatarra, yo alcanzo a fabricar con esa maquinota 10 millones de corcholatas. Muy bien, quiere decir que el valor de esa maquinota se va, como quien dice, dividiendo en el producto, y cada corcholata va a tener, debido a la maquinaria, un peso de valor, ¿de acuerdo? Pero la máquina, eso había costado 10 millones de pesos, eso había costado. Ese había sido su valor. No ha producido más valor que el que se invirtió en producirla a ella. En cambio, el trabajo humano, a lo largo del día, la despensa para sostener al obrero, supongan ustedes que vale 100,000 pesos, y el trabajo humano va a producir 200,000 pesos. Solo el trabajo, y esta es la tesis, solo el trabajo humano produce más valor que el que se invierte en él. Esta es la teoría trabajo de valor, Labor Theory of Value, teoría trabajo de valor. Esta es la tesis, solo el trabajo humano produce más valor que el que se invierte en él. Ese es todo el chiste. La maquinaria también le imprime algo de valor al producto terminado, ¿de acuerdo? Pero en conjunto la maquinaria no produce más valor que el que se invirtió en él. Nomás lo va dividiendo entre 10 millones de corcholatas. Como quien dice, la maquinaria le va untando a cada corcholata un peso de valor. Al terminar de producir sus 10 millones de corcholatas, esa maquinaria tiene la que para. Ya sabe que toda maquinaria tiene su lapso vital y después se convierte en chatarra. Como chatarra se medio malbarata por ahí. ¿Estamos? Bueno, esa es la famosa teoría del valor de Adams. No estoy convencido de ella para nada. Era necesario que ustedes la pescaran en su lógica interna. Ahora vamos, les digo, nomás primero resoplen fuerte. Vamos ahora al segundo gran conjunto, que es el que va a tener más influencia. La teoría del valor, la que hemos estudiado, va a tener enorme influencia, sí, en los socialistas.
En cambio, lo que ahorita vamos a ver va a tener influencia en los capitalistas. Y hasta el momento es esta segunda influencia la que va a ganar. Tengo con toda tristeza que reconocerla. Yo soy comunista. Es la segunda influencia la que va ganando. Y si ve uno las cosas como vienen, no tiene para cuándo rendirse. Fíjense bien. El segundo conjunto de pensamiento es sustancialmente tomado de John Locke, pero fue precisamente lo que no les expuse de John Locke, para no repetirlo ahora. Es la armonía preestablecida. Armonía, por cierto, en español se escribe sin H, ¿eh? Curioso, porque de hecho en todos los otros idiomas se escribe con H. Y en griego, que es de donde viene la palabra, llevaba el equivalente a la H, que es una cosa que se llama el espíritu astral. Me extraña tremendamente que en español se escriba sin H. De todos los otros idiomas, nomás el italiano está en la misma, pero es que el italiano suprime todas las H. Humberto en italiano se pone con U grandota y sin H. Bueno, la armonía preestablecida lo que dice es esto. Pero primero no escriban, primero pésquenme y luego les doy tiempo para que lo escriban en sus propias manos. Ese móvil del propio provecho que todos traemos adentro nos lo puso Dios. Y entonces, como Dios es un creador sapientísimo, inteligentísimo, Él se encarga de que, buscando cada quien su propio provecho, resulte el bien general. Hay una armonía de los egoísmos, digamos así. Cada quien busca su propio provecho y resulta el bien general mayor. Mayor incluso que si aquel tratara de dominar su propio provecho para hacerle el bien al otro. No, el mejor bien que puedes hacerle es buscar tu propio provecho. Esta es gruesísima, se da cuenta. Dice, hay una armonía preestablecida, o sea, hay una mano invisible que va conduciendo el conjunto de tal manera que con el motorcito ese, que cada quien busque su propio provecho, el resultado es que se procura el bien general de la mejor manera posible. Por ejemplo, y los ejemplos son gruesos. Repito, después les voy a dar tiempo para que apunten bien. Nomás voy a poner el primer ejemplo. El empresario, evidentemente, lo único que quiere es su ganancia, aumentar su capital. Bueno, pues precisamente para su ganancia tiene que adivinar cuáles son las necesidades de la sociedad, porque si no las adivina, no vende su producto y quiebra.
Ahí lo tienen, buscando su propio provecho. Pero ahí está la mano invisible que conduce las cosas. Buscando su propio provecho. Tiene que atinarles a las necesidades de los demás, si no, no se vende su producto. Tiene que adivinarle los gustos a la gente, no por darles gusto, no. Él anda buscando nomás su propia ganancia. Pero si no le atina a los gustos de la gente, él y su empresa quiebran. ¿Por qué? Porque no se venden. ¿Ven ustedes la mano invisible? Dice. Ahí está. Aquel buscaba nomás su propio provecho, pero la mano invisible lo fuerza a procurar el bien de todos. Y no con ese móvil. O sea, no hace que él busque el bien de todos, no, que resulta el bien de todos. Pese a que él estaba nomás buscando su propio provecho. Ahí lo tienen, dice. Ahí está la mano invisible. Allí está la armonía preestablecida. Ahora sí, si quieren apunten, jóvenes. Pero necesitamos pescarlo porque fue lo que partió el mundo en este libro. Fíjense ustedes bien. Sigamos en orden. Cuando Adam Smith dice, ahí tienen ustedes la mano invisible, cómo está funcionando la armonía preestablecida. El empresario, buscando nomás egoístamente su propio provecho, está trabajando para el bien de todos. Y al grado que tiene que ser muy refinado en procurar el bien de todos, porque si no les adivina el gusto a los consumidores, su producto no se vende. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano invisible, ahí está la armonía preestablecida. Con otras palabras, fíjense bien a dónde viene a entroncar. Existe un orden natural, lo que nos había dicho Quesnay con su cuadro económico. Existe un orden natural. ¿Se acuerdan que se lo pusimos en francés? Hay un orden natural que no debe perturbarse. Y acá viene el manazo. Si el gobierno se mete, va a impedir que funcione esa armonía preestablecida. Va a impedir, ¿se acuerdan lo que nos decía Quesnay? ¿Verdad? Sería como interrumpir la circulación de la sangre. Hay un orden natural. Ahora, note la diferencia, es formidable. Lo de Adam Smith es muy superior a lo de Quesnay, sencillamente. Porque Quesnay lo único que descubrió es que había una circulación, ¿verdad? En cambio, para Adam Smith está descubriendo que esa circulación es no solo buena, lo mejor que se puede hacer. Con otras palabras, lo mejor que tú puedes hacer por tu prójimo es no pensar en tu prójimo, sino en ti mismo nomás. Adentro le estás dando. Se dan cuenta de la fuerza de este asunto. Por de pronto, laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? No te metas, gobierno, porque lo echas todo a perder. Con muy buena intención, lo echas todo a perder. Existe un orden natural, una armonía preestablecida, en virtud de la cual, buscando cada quien su propio provecho, es como más puede ayudar al bien de la sociedad. Fíjense, nunca se había dicho algo semejante en la historia del pensamiento. Nunca se había dicho algo así. Nunca. Tu gobierno, desde luego, no te metas.
Pero no solo el gobierno tiene que recibir lecciones ahora de Adam Smith, no. Fíjense la lección que recibieron los empresarios, que les vino como agua de mayo, como anillo al dedo, ¿verdad? Se sintieron la gente más importante del mundo. Ellos estaban haciendo lo que la sociedad necesita y lo estaban haciendo enriqueciéndose ellos. Ya no era mal visto de aquí en adelante el ocuparse de lo económico. ¿Se acuerdan que en la Edad Media eso era, pues, no muy para los nobles, ¿me entienden? No, ahora resulta de que lo más noble es la actividad empresaria. Y por cierto, maravillosa, porque yo lo único que estoy buscando es mi propio interés y mi enriquecimiento. Y estoy haciendo el mayor provecho para la sociedad. Esta es la Biblia del capitalismo, me comprenden lo que les había dicho al principio. La Biblia del capitalismo. Te lo cambian todo, ¿no? En adelante el egoísmo es lo mejor. O sea, ya mandaron toda la moral muchísimo al diablo. ¿Se dan cuenta? Es trastornador lo que en este momento lanza. Y empieza a dar ejemplos. Ejemplos para sacar, después de cada ejemplo, la conclusión. Laissez-faire, laissez-passer. No te metas vos. Y debo advertirles que cada ejemplo hace mella. Se los advierto de antemano. Yo estoy completamente convencido de que todo esto es falso. Y sin embargo, cada ejemplo que lanza Adam hace mella, hiere. Necesitamos dejarnos herir por su argumentación, si no, no estamos en plan objetivo estudiando a los autores. Dice, por ejemplo, supongan ustedes que llega de presidente de la República un señor demagogo populista que les prometió a las grandes barriadas y a las barriadas medias que al llegar al poder lanzaría una ley que bajara las rentas de las casas de alquiler. Con ello consiguió naturalmente que los inquilinos votaran por él y lo eligieran de presidente. Muy bien. Y la intención del señor es muy buena, dice Adam Smith. Él está viendo que el inquilino es explotado, que la mitad del sueldo se le va en pagar la renta, que por lo tanto alimenta mal a sus hijos porque le queda menos, etcétera, ¿no? O sea, la intención de ese señor presidente es magnífica. Y llega el presidente y obliga a bajar las rentas, a bajar el alquiler. Con otras palabras, está violando el laissez-faire. Se está metiendo en lo económico. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser el siguiente, dice Adam Smith. Que a nadie le va a convenir en adelante meter su dinero
en construir casas de alquiler o departamentos de alquiler, porque con esas rentas no vale la pena. Yo voy a meter mis ahorros en otra cosa y no en casas o departamentos de alquiler, porque con ese monto del alquiler mejor lo invierto en otra cosa, en la bolsa o en la agricultura o en otra cosa. Entonces van a escasear las casas de alquiler, porque la gente que antes invertía sus ahorros en eso, ahora ya no lo va a invertir en eso. Van a empezar a escasear, cuando es de aquí que lo que no escasea son inquilinos, porque cada joven y pareja de jóvenes que están saliendo necesitan una casa, un techo donde casarse. Eso es lo que significa casarse, ¿me entienden? Meterse en una casa, corchones. ¿Me entienden? Necesita una casa. Entonces van a empezar a escasear los departamentos y casas de alquiler, al grado de que la parejita de jóvenes, él ya por fin consiguió un empleo, ya se logra casar, aquel va a conseguir departamento bajo cuerda como sea, porque si no, no se puede casar. Y va y se entiende con el dueño y dice: oiga, usted prescinda de la ley aquella, ¿cuánto es lo que quiere usted por su departamentito al mes? Tanto, aquí está. Pues con las palabras surge el mercado negro, ¿no? Los precios reales en contra de los oficiales. Dice a David, aquel presidente quería bajar los alquileres, pues están subiendo. Y cuanto más insista con su ley, más van a subir los alquileres. Y aquellos grupos humanos a los cuales trataba él de favorecer son los que van a resultar más perjudicados. ¿Por qué? Porque violó ese presidente el laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Hay una armonía preestablecida, dice David. Si cortas la circulación, las cosas no funcionan. Les advertí que hacían mella los ejemplos de este hombre. ¿Se dan cuenta, verdad? Es fuerte, es pensamiento muy fuerte. No en balde ha tenido el eco que ha tenido. Y así se pone a dar ejemplos. ¿Qué sé yo, por ejemplo? El salario. Llega un presidente demagogo y da órdenes de duplicar los salarios. Con otras palabras, el monto, el doble. A partir del 1 de agosto, el que ganaba 100,000 va a ganar 200,000 y así todo. Ajá. Y lo hace de muy buena intención, dice Ana. Porque está viendo que los pobres cada día ganan menos y que no les alcanza para el gasto. Muy bien. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Los empresarios son los que van a pagar esos salarios. Entonces, el dinero que tenían pensado invertir en ampliar la fábrica para aumentar la producción, no lo van a poder invertir en eso, sino que lo van a tener que meter en salarios.
los desempleados, dice Adam Smith, los que no tenían más esperanza sino que el empresario ampliara su fábrica y su producción. ¿Los desempleados qué? ¿Que sigan muriéndose de hambre? Aquel creía que le hacía un beneficio a la sociedad y a los más necesitados. No, oiga usted, el desempleado está más necesitado que el otro. Le hizo daño al pueblo en vez de favorecerlo. Su intención era magnífica, pero violó el laissez-faire y laissez-passer. Esto es sagrado, dice Adam Smith. Es una armonía preestablecida. Es la mano invisible de Dios, dice. Están violándolo. Naturalmente lo echan todo a perder. ¿Se dan cuenta de que hace mella? Hace mella. Vuelvo a decirles, todo esto es falso. Otro ejemplo, y los ejemplos son interesantes. Dice, el gobierno cree que están faltando, por decir algo, bicicletas o cierta rama de la producción, que están faltando, que porque está muy caro el precio de la bicicleta, y entonces lo que discurre el gobierno es fabricarlas para que haya competencia, para que entonces, habiendo más oferta, baje el precio de la bicicleta. A ver, va a favorecer una determinada rama de la producción. Pregunto, dice Adán, ¿de dónde va a salir el dinero para esa inversión? Va a ir a pedírselo prestado al banco, o a los bancos, o a la banca en general, sino ¿de dónde? Quiere decir que el capital que la banca tenía para inversiones que le pidieran los empresarios, para inversiones que la demanda estaba pidiendo, ahora ya no va a haber ese capital, sino que por orden del gobierno ese capital se va a invertir en otra cosa que allá al presidente se le ocurrió. En vez de atender ese capital, la demanda que realmente había de otras cosas, por capricho del gobierno se van a producir bicicletas. Quiere decir que las cosas que realmente se necesitaban no se van a producir. Por lo tanto, se va a encarecer ese tipo de cosas que realmente se necesitaban. No, dice, si lo mejor es dejar que la oferta y la demanda resuelva el problema. Todo lo que les he estado diciendo de la armonía preestablecida y de la mano invisible funciona a través de la oferta y demanda, por supuesto. O sea, la libre competencia, son sinónimos. Oferta y demanda es la valvulita a la cual tiene que ponerle atención el empresario, porque en esa valvulita se le está manifestando lo que la sociedad necesita, ¿verdad? Es una valvulita mágica, dice Adam. Tiene el efecto de la mano invisible, de la armonía preestablecida. ¿Estamos? ¡Qué barbaridad! Yo tenía ahora que refutar a Adam, pero nos quedan 5 minutos para de redondear su pensamiento. Apunten por lo menos esto antes de irnos.
¿Cuáles vienen a ser las únicas funciones del gobierno, según Adam Smith? Porque lo único que le sabe decir a Adam Smith es no te metas, ¿verdad? Laissez-faire, laissez-passer. Ah, caray, pues entonces ¿por qué no se suprime el gobierno? No, de plano, no. No, dice. No. Tiene 4 funciones. La defensa contra enemigos exteriores. La administración de justicia dentro del país, ¿no? La administración de justicia, o sea, los jueces. Tercero, claro, y ligado con ello, la policía. Está pegadísimo. Y por último, fíjense bien en la formulación: iniciativas que nadie emprendería porque no prometen ganancia y sin embargo son necesarias. Repito, iniciativas que nadie emprendería porque no prometen ganancia y sin embargo son necesarias. Qué sé yo, carreteras, hospitales, asfalto de calles, poner alcantarillado, esas cosas no prometen ganancia. Universidades. Hay algunas universidades, según oigo aquí en México, que sí dan ganancia. La del Valle de México. Así estará la calidad, oigan ustedes. Así estará la calidad. Pero en general, una universidad necesita financiamiento de fuera. Y todas las universidades del mundo que valen la pena tienen financiamiento de fuera, sea fundaciones privadas, sea el gobierno. Bueno, creo que la próxima clase todavía un buen rato vamos a tener que hablar de Adam Smith y después empezamos ya con la ilustración. Adam Smith, ¿se acuerdan de que si se interviene por parte del gobierno, la cosa es contraproducente? Todos esos ejemplos son típicos de la manera de raciocinar que Adam Smith inaugura. ¿Se acuerdan, verdad? Decía, si se bajan artificialmente las rentas de alquiler, ¿verdad? El resultado es que empieza a escasear la casa de alquiler, etcétera, etcétera, y por lo tanto empieza a haber mercado negro y acaban subiendo las rentas. ¿Se acuerdan? Bueno, cada vez que los clásicos, y el clásico por excelencia es Adam Smith, cada vez que los clásicos hacen un argumento de estos, introducen siempre esa clausulita que puse allí, in the long run, que significa, en buen español, a la larga sucede tal cosa. In the long run significa a la larga, o sea, en la carrera larga. ¿Verdad? Si se bajan los intereses de los bancos, por ejemplo, a la larga sucede tal cosa. ¿Me entienden? In the long run. Y quiero todavía, antes de criticar a la escuela clásica, ponerles un último ejemplo de ello, que es
de David Ricardo, ya que les mencioné y hasta apuntaron sus fechas a David Ricardo, algo de lo de él, pero típico exactamente del pensamiento clásico fundado por Adam Smith. Algo de lo de él, de lo más notable del pensamiento de David Ricardo, que es lo que se ha llamado, el nombre se lo pusieron después, él no lo llamó así, pero está muy bien puesto el nombre: ley de hierro del salario. Dice lo siguiente, la ley de hierro. Primero pésquenmelo, después les doy tiempo para que lo, porque tiene su cosa, ¿no? O si quieren, anoten la ley tal cual y después yo la desarrollo para que también podemos seguir ese método, ¿verdad? Dice, el nivel de salarios de un país forzosamente oscila, con ese C por favor, en torno al nivel de subsistencia. Lo cual significa que si por una temporada baja el nivel de salarios, forzosamente tiende a subir otra vez al nivel de subsistencia. Y si por una temporada sube el nivel de salarios, o sea que se les paga a los obreros más de lo necesario para la subsistencia, si por una temporada sube, forzosamente tiende a bajar otra vez al nivel de salarios. Por eso todo está dicho con la frase: el nivel de salarios forzosamente oscila en torno al nivel de subsistencia. Bueno, esa es la ley. Pero pesquen bien cómo la demuestra David Ricardo. Y ahí es donde entra esto que les digo de en the long run y la manera típica de raciocinar de la escuela clásica. Dice lo siguiente: supongamos que llega un presidente, pero esto no necesitan apuntarlo tal cual, si quieren después les doy tiempo, si se pesquen. Supongamos que llega un gobernante demagogo que viene convencido de que están muy bajos los salarios y además ha prometido en su campaña que los levantaría y da orden de que se levanten los salarios y emana una ley y ¡pac! ¿Qué va a suceder? En efecto, dice, se van a levantar primero los salarios. Pero ¿qué sucede entonces? Dice David Ricardo. Fíjense bien. Crece en número la clase obrera, dice David Ricardo. Porque estando los niños mejor alimentados, mueren menos niños de clase obrera durante la infancia. Mueren menos. Por lo tanto, in the long run, a la larga, crece el número de los obreros del país. Entonces aumenta la oferta de mano de obra. O sea, más obreros quieren conseguir empleo. Aumenta la oferta de mano de obra. ¿Qué sucede cuando aumenta la oferta de una mercancía?
baja su precio. Ahí lo tienen, dice David Ricardo. La subieron artificialmente, lo subieron el nivel de salarios. Automáticamente tiende a bajar. Oscila en torno al nivel de subsistencia, forzosamente. Supongamos el caso contrario, que el gobernante se hace guaje o es cómplice de los empresarios, y los empresarios se entienden entre sí, hacen sus grandes cenas, disque de caballeros, porque así le llaman, gentleman's agreement, acuerdo de caballeros, y es acuerdo de gángsters, pero así le llaman ellos, acuerdo de caballeros, y en el acuerdo deciden bajar todos el nivel de salario, de tal manera que los obreros no pueden irse de la fábrica de uno a la fábrica del otro. ¿Por qué? Porque el nivel está igual de bajo, el salario. Supongamos eso, que bajan artificialmente, o sea, no bajan el nivel de salarios por oferta y demanda, que eso sería precisamente lo que quiere Adam Smith y lo que quiere David Ricardo, que las cosas se regulen por oferta y demanda. Pero una especie de gentleman agreement, evidentemente, no es oferta y demanda, sino que es una decisión artificial de modificar las cosas. Las modifican hacia abajo. Empiezan los obreros a ganar menos. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice David Ricardo. Que por desnutrición en la infancia mueren más niños que antes en la edad infantil, de la clase obrera, ¿se entiende? Resultado, va a disminuir el número de obreros a la larga, in the long run, va a disminuir el número de obreros. Por lo tanto, hay menor oferta de mano de obra. Con otras palabras, hay menos obreros buscando chamba. ¿Qué sucede con una mercancía cuando hay menor oferta? Que sube el precio. Sube el precio. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro jabón en el súper, tengo que irme a las droguerías del centro a conseguir jabón al precio que me lo pidan. ¿Me entienden el asunto? Porque al disminuir la oferta de una mercancía, su precio tiende a bajar. Quiero decir, su precio tiende a subir, precisamente. Entonces, ahí tienen, dice, el nivel de salarios volviendo a irse para arriba. Artificialmente lo habían bajado los empresarios. Forzosamente vuelve a subir hacia el nivel de subsistencia. ¿Me entendieron la argumentación? Ahora, escríbanla con sus propias palabras y me hacen el favor. Les puse este ejemplo de David Ricardo, en primer lugar, para que conocieran algo específico de David Ricardo. Pero además, porque es típico de la manera de raciocinar de la escuela clásica. Todos sus argumentos y raciocinios que van siguiendo la lógica siempre suponen in the long run, a la larga. Debo añadir también un par de cositas antes de entrar a criticar. La escuela clásica en Adam Smith es un optimismo increíble. Increíble, incluso optimismo para el futuro. No solo optimismo en el sentido de que dice lo que estamos viendo con el capitalismo es lo mejor que podría suceder. No solo en ese sentido, sino también en el sentido de futuro.
lo mejor que puede suceder en el futuro es que sigamos fiándonos de la oferta y la demanda. Como habíamos visto, dice, lo mejor que puede hacer alguien por la sociedad es seguir la búsqueda de su propio provecho. Como eso es lo que está sucediendo en el capitalismo, eso es lo mejor que podría pasar, dice Adam Smith. Cada quien está siguiendo su propio provecho y está causándole a la sociedad lo mejor que le puede causar. Y así va a seguir. Las iniciativas que hagan falta para la sociedad, por la oferta y demanda, los empresarios las van a tomar. Porque la valvulita de la oferta y la demanda les va a decir, ahorita hace falta producir tal cosa. Entonces está atendida la sociedad y lo estará en adelante de la mejor manera posible. Es de un optimismo desenfrenado, ¿me comprenden eso? Siempre está pensando que si hay algo defectuoso en el capitalismo que está viendo, eso era inevitable en cualquier caso. No solo era inevitable, sino que si trata a alguien artificialmente de evitar ese negrito del arroz, el resultado es contraproducente. Para eso nos ha estado dando la serie de argumentos que nos dio en la clase, lo que expuse en la clase pasada. O sea, si hay algo que no nos gusta en el capitalismo, dice, sería mucho peor en otro sistema. Oigan, compañeros, serían tan amables de no distraer. Si hay algo que no nos gusta, a mí tampoco me gusta, dice Adam, pero tratar de corregirlo con una intervención que viola el laissez-faire, ya sabemos qué resultados va a traer, contraproducentes. De modo que las cosas, no digo que estén como en el cielo, no, pero es lo mejor que pueden estar. De ahí se sigue lo siguiente, fíjense bien, y es de una importancia loca en el pensamiento clásico. Si hay pobres, por su culpa son pobres. ¿Se dan cuenta de esta horrenda tesis? ¿Por qué? Por su culpa. Oiga, todo el mundo puede tomar iniciativas, nomás atínale a lo que hace falta para la sociedad. Si no la estás tomando, por tu culpa no la estás tomando. Esa es la actitud de los capitalistas, ¿me comprenden eso? Adam Smith les interpretó el pensamiento, más que interpretárselo, les hizo el pensamiento Adam Smith. Y no solo dice, si hay pobres, por su culpa son pobres, pues podrían salir de su pobreza si tomaran la iniciativa. No solo dice eso, dice, si el gobierno trata de favorecerlos, el resultado siempre es contraproducente. Y ya en lo que sigue, jóvenes, no lo dijo tal cual Adam Smith, está implícito y lógicamente se sigue de su pensamiento. Y lo interesante es que en el siglo XIX hubo quien sacara la conclusión con todas sus letras explícito, que fue Spencer.
¿Qué conclusión? Esta, fíjense bien. Si el gobierno interviene en favor de los pobres, le está haciendo daño a la sociedad. Dice, ¿por qué? Porque esos pobres son los menos dotados. Y esos a la sociedad del futuro le conviene que desaparezcan. ¿Se dan cuenta de la fuerza del pensamiento? Si les salva la vida el gobierno, está dañando a las generaciones futuras, dicen los clásicos. Porque esa gente, lo mejor era que no se reprodujeran. Esto es lo que después se va a llamar evolucionismo social. La tesis es, en inglés, famosísima. The survival of the fittest. Significa la sobrevivencia de los más aptos. Los menos aptos se tienen que ir eliminando y automáticamente se van eliminando. Esta es la tesis. Si el gobierno interviene, evita que se eliminen los menos aptos. ¿Se dan cuenta? De aquí viene hasta racismo, ¿no es cierto? Esta frase, the survival of the fittest, se inventó en sociología, o sea, la inventó Herbert Spencer. No vayan a poner una E ahí, Spencer. No, señor, Spencer. La inventó Herbert Spencer en lo social. Y de allí la tomó Darwin para su teoría de la evolución en lo biológico. Y en lo biológico, en efecto, así es. Sobreviven, como quien dice, los más aptos. ¿Me comprenden? Por lo menos en una primera aproximación. Les voy a un pequeño paréntesis a propósito del evolucionismo. ¿Sobreviven los más aptos? Los más aptos, ¿para qué, oiga usted? ¿Me comprenden el asunto? Los más aptos, en el fondo, nunca dijo ¿para qué? Ni Darwin ni Spencer. En el fondo lo que están diciendo es los más aptos para sobrevivir, sobreviven. Esto equivale a una tautología, ¿me entienden? Prácticamente nos están diciendo, sobreviven los que sobreviven. Ah, no, pues ahora sí que nos ilustró usted muchísimo. ¿Verdad? Bueno, creo yo que con esto han ustedes pescado lo más esencial del pensamiento clásico en economía. Por supuesto, está implícito en lo que llevo dicho esta otra tesis, está implícita claramente. Ellos afirman que el capitalismo
esta búsqueda de cada quien del propio provecho es el único sistema que asegura el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en un país y en la tierra. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es la mejor manera de aprovechar los recursos, tanto los recursos de minerales, agrícolas, etcétera, como los recursos de mano de obra. Se está produciendo precisamente lo que hace falta y que en forma creciente. ¿Por qué? Porque la válvula de la oferta y la demanda está pidiendo nuevas inversiones en lo que hace falta. ¿Me comprenden el argumento? Bueno, ahora sí quisiera dedicar un rato a criticar el sistema de Adam Smith, el sistema clásico, que equivale a criticar el capitalismo. Punto central, en primer lugar, la valvulita famosa de la oferta y la demanda, que es de donde dependen todas las argumentaciones estas de que a la larga, de que on the long run sucede tal cosa. Sucede tal cosa porque la valvulita de la oferta y la demanda funciona, ¿no? Qué sé yo, en la ley de hierro de los salarios, ¿verdad? Se entiende naturalmente que está ahí la valvulita de la oferta y la demanda. O sea, va a haber menos oferta de mano de obra, dice David Ricardo. O sea, allí está funcionando la valvulita de la oferta y la demanda. Todo el argumento de los clásicos pasa a través de esa valvulita, que es como quien dice el representante de la mano invisible, de la armonía preestablecida, esa valvulita. Allí es donde primero hay que atacar, porque si esto lo atacas bien, prácticamente le estás dando en el ganglio vital al sistema de Adam Smith, ¿verdad? Y lo que sostengo respecto de esa famosa valvulita de la oferta y la demanda es que en realidad esa valvulita no refleja las necesidades más urgentes y trágicas de la sociedad ni del mundo. Con otras palabras, las necesidades más apremiantes no hacen que la oferta y la demanda, esa manecilla, cambie. Por ejemplo, las necesidades más apremiantes en nuestro país son las de las tribus indígenas remontadas por allí en la sierra. Allí se mueren de hambre como locos. ¿Por qué eso no lo marca la valvulita de la oferta y la demanda? ¿Por qué digo que no lo marca la valvulita? Fíjense por qué, esta es la razón principal. Porque esas necesidades no se convierten en demanda, porque para convertirse en demanda se necesita dinero en la mano. Yo puedo estarme muriendo de hambre, pero no transformo mi miseria
y mi necesidad en demanda, porque para llegar a demandar se necesita llegar a comprar. Es lo mismo llegar a demandar que llegar a comprar, ¿me entiendes? Si no tengo dinero, no transformo mi necesidad en demanda. Por lo tanto, la oferta y la demanda no están reflejando mi necesidad. ¿Me comprenden el asunto? Y si todo va a tener que pasar a través de la valvulita de la oferta y la demanda, esa valvulita queda impasible cuando yo me haya muerto de hambre y durante toda mi agonía de hambre. No vibra la agujita esa, ¿me entiendes? No le manifiesta a nadie nada la valvulita. ¿Me entienden el punto? Con otras palabras, las necesidades solo se convierten en demanda si tienen poder de compra. Con otras palabras, si tienen dinero. Por lo tanto, las necesidades más apremiantes y urgentes de un país no se convierten en demanda, porque son las necesidades de aquellos que no tienen con qué convertir sus necesidades en demanda. ¿Me comprenden el asunto? Y a nivel mundial, que eso se me olvidó tocarles al exponer a Adam Smith y a David Ricardo, ellos también hablan a nivel mundial. A nivel mundial, esto que les acabo de decir es todavía más álgido. Estamos continuamente enterándonos por la televisión y los periódicos de las poblaciones inmensas de Sudán, de Uganda, de Somalia, que mueren por millones de hambre. Y el capitalismo está reinando y está con su valvulita la oferta y la demanda y resulta totalmente insensible a esa necesidad, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque esas necesidades no se están transformando en demanda. ¿Por qué no están transformando en demanda? Porque no tienen dólares los somalíes. Esas son las peores necesidades, las que no tienen poder de compra precisamente. Entonces, el sistema mismo de Adam Smith, de por sí, no es la mejor manera de conducir la economía, ni de un país ni del mundo. Porque si algo me parece a mí evidente desde el principio, es que los recursos que existen en un país, en un territorio y en el mundo, tienen como finalidad única satisfacer las necesidades de la población. Esto no lo garantiza el sistema de Adam Smith, porque su valvulita de la oferta y la demanda le falla por completo en los casos precisamente más álgidos y más urgentes. De modo que el optimismo ese, tanto en cuanto al presente, ¿quiere cerrar la puerta, por favor, conmigo? El optimismo ese, tanto en cuanto al presente como en cuanto al futuro, es totalmente infundado. Porque todo el mecanismo de la armonía preestablecida y de la mano invisible que sostiene la escuela clásica depende de que funcione eficazmente la valvulita de la oferta y la demanda. Les acabo a ustedes de hacer ver que esa valvulita es totalmente insensible cuando se trata de las necesidades más masivas, más trágicas, más impostergables. Entonces, no hay en el sistema de Adam Smith quien conduzca las iniciativas hacia la satisfacción de las necesidades más urgentes. Caray, pues entonces el sistema no sirve. Porque si hay algo
que me parece a mí evidente desde el principio, es que a un sistema económico lo tenemos que juzgar por su capacidad intrínseca y sistemática de satisfacer las necesidades de la población. Es el argumento central, por supuesto, el que va al ganglio vital del pensamiento de Adam Smith, pero de ninguna manera es el único argumento. Nomás quisiera yo saber si quedó bien claro ese primer argumento. Luego, no lo explicité al exponer a Adam Smith ni a David Ricardo, pero ustedes lo sobreentendieron claramente. Todo el sistema supone propiedad privada de los medios de producción. O sea, la libre competencia es precisamente entre gente que es dueña de medios de producción, o sea, que tiene una fábrica, ¿verdad? Y los consumidores, por un lado, esa misma gente que tiene una fábrica, y los obreros, por la otra. Allá hay juego de libre competencia. Hay el mercado de las mercancías y el mercado del trabajo, por supuesto. También el mercado del trabajo lo suponen constituido por gente con oferta y con demanda. ¿Oferta y demanda de qué? De trabajo. Así como el otro es oferta y demanda de mercancías y de servicios, ¿verdad? Todo el sistema se apoya, digamos, en lo que John Locke creyó demostrar, de que la propiedad privada de los medios de producción era derecho natural. ¿Se acuerdan que me entretuve en este punto? Que presentó 4 argumentos John Locke y que lo fui deshaciendo uno por uno. Bien, sobre esto de la propiedad privada, ya en el nivel meramente económico, quisiera yo presentarles otro argumento que en muchas conferencias he expuesto y que me parece suficientemente convincente. Primero con un supongamos y después ya sin suponer nada. Supongamos que todos los que estamos aquí ahorita fuéramos en un gran lanchón porque ha naufragado nuestro barco y los grandes barcos transatlánticos de hoy ya tienen muy previsto la posibilidad del naufragio y por lo tanto tienen grandes lanchas muy bien equipadas, inclusive de agua dulce para beber ahí en la misma lancha, ¿verdad? Y de alimentos en lata, incluso de primeros auxilios, etcétera, ¿no? Que vamos todos en un lanchón de esos por mitad del océano, esperando que al cabo de 8 o 15 días lleguen a salvarnos. Supongamos, es como una especie de experimento mental. Pregunto, ¿qué finalidad tienen los víveres que están ahí almacenados en nuestra lancha? ¿Qué finalidad tienen? Evidentísima la respuesta, ¿no? Satisfacer las necesidades de los que vamos en la lancha. El que sostenga otra cosa, a ese amárrenlo, porque se constituye en un peligro ahí entre nosotros. Porque alguno puede salir con chifladuras a base del calorón que está haciendo, ¿me entienden? Que me salga con la chifladura de que él va a destinar para otro fin alguna porción
de los vives, de los recursos que hay ahí. A ese miren, cuídenlo mucho, agárrenlo bien. Dice yo, el que empieza a decir no, yo tengo derecho de decidir qué se haga con este lote de espinacas. No tiene usted ningún derecho, mi amigo. En eso consiste la propiedad privada, en que tengo derecho de decidir qué se haga con las cosas. La propiedad significa eso, tener derecho de decidir qué se haga con el objeto poseído. Eso es lo que significa la propiedad. Propiedad privada en este caso significaría que ese zafadito empieza con la idea de que él tiene derecho de decidir qué se haga allí con las espinacas. Bueno, pues ese amigo está empezando a volverse loco a punta del solezón. ¿No es cierto? Ahora ya, otro ejemplo. Y enseguida van ustedes a notar que no es metafórico, que no es de supongamos casi. En vez de un lanchón, una nave espacial, y andamos allá más allá de Júpiter, todos en una nave espacial, que lleva provisiones, lleva recursos, ¿verdad? Esto ya no es metáfora, joven. Nuestro planeta es una nave espacial con recursos limitados. O sea, ahí hay víveres en una especie de despensa limitados. Todo en la Tierra es limitado. Vamos, en efecto, en una nave espacial todos nosotros. Esa nave espacial se llama el planeta Tierra. ¿Cuál es la finalidad de los recursos existentes en el planeta Tierra? Satisfacer las necesidades de la población. El que sostenga otra cosa, a ese amarre. Bueno, el que sostiene otra cosa es John Locke y Adam Smith y David Ricardo y todos los capitalistas. ¿Por qué? Porque están diciendo que ellos les pueden dar otra destinación a los recursos. Por ejemplo, la destinación de hacer negocio, de aumentar su capital. De seguir el propio provecho, etcétera. En eso consiste la tesis de la propiedad privada de los medios de producción. En eso consiste, en decir que los recursos que están en esta nave espacial llamado planeta Tierra pueden ser destinados a otra cosa.